Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevísimo video de anatomía en el canal de Salud Medical. El día de hoy continuamos con los videos de músculo, de miología, en este caso de miología de miembro superior. Hoy vamos a ver los músculos del antebrazo, vamos a ver si entra todo en un video porque antebrazo de verdad que es largo. Si incluyéramos todo el temario de anatomía, o sea, todo lo que se enseña, que es origen, inserción, acción, inervación, irrigación de cada músculo, de verdad que no terminamos nunca. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Recuerden que esto es un video guía y que siempre deben estudiar del libro. Los videos son solo para guiarse, pero el que les debe enseñar de donde ustedes deben de aprender es siempre el libro de anatomía. Muy bien, entonces, sin más que agregar, comencemos. Los músculos del antebrazo, al igual que los músculos de las regiones que ya hemos estudiado, que los videos están aquí en el canal, hablamos de hombro y del brazo. Estos músculos están divididos también en grupos. El antebrazo tiene la particularidad, junto con la mano, de ser las dos regiones que tienen mayor cantidad de músculos, por lo menos en miembro superior. Entonces, fíjense, los músculos del antebrazo se dividen en un grupo anterior, un grupo posterior y un grupo lateral. Y a su vez, el grupo anterior y el grupo posterior se dividen en planos musculares. Recuerden que planos musculares se refiere a la profundidad. De profundo a superficial, los músculos están divididos en planos, hablando del antebrazo. Por ejemplo, en el grupo anterior se divide entonces en músculos profundos y superficiales. Los profundos están divididos en planos. El primer plano incluye al músculo pronador cuadrado, que es el que está más profundo, más pegado al hueso, por decirlo así. El segundo plano incluye a dos músculos, que son el flexor profundo de los dedos y el flexor propio del primer dedo. Y el tercer plano incluye al músculo flexor superficial de los dedos. Luego, en el plano superficial tenemos cuatro músculos que se nombran así desde lateral a medial y son conocidos como músculos epitrocleares porque se van a originar de un tendón común que nace a nivel de la epitróclea, que ya lo vamos a ver. Y esos músculos epitrocleares vendrían siendo el pronador redondo, el palmar mayor, o como lo conocen en algunos libros, flexor radial del carpo, el palmar menor o palmar largo y el cubital anterior o flexor cubital del carpo. Vamos a ver entonces cada uno de estos músculos. Por su parte, el grupo posterior también está dividido en dos planos, un plano profundo y un plano superficial, pero los profundos sí están ubicados al mismo nivel. Ya de todas maneras con el atlas van a entender mucho mejor a qué me refiero con estos planos. Entonces, fíjense, en el plano profundo tenemos a los músculos separador largo del pulgar, o también llamado abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice, que en conjunto los cuatro tendones de estos músculos van a formar algo conocido como tabaquera anatómica, que eso lo vamos a ver cuando veamos reparos anatómicos del miembro superior. Y en el plano superficial están los músculos también llamados músculos epicondilios, que incluyen al anconio, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique o extensor del meñique y el cubital posterior o extensor cubital del carpo. Y nos queda el grupo lateral, que está constituido por cuatro músculos que vendrían siendo el supinador corto, o también llamado supinador a secas, el primer radial o extensor radial largo del carpo, el segundo radial o extensor radial corto del carpo y el supinador largo, o también llamado braquio radial. Muy bien, vamos a ver entonces el origen y la inserción de cada uno de estos músculos, que es bastante. Vamos primero con el grupo anterior, de profundo a superficial. En el primer plano profundo tenemos al pronador cuadrado, que ahí lo ven en la imagen, que es un músculo que se llama así porque prona el antebrazo y tiene la forma cuadrada, obviamente, ¿no? Su origen se ubica en la cara anterior del tercio distal del radio y se inserta en la cara anterior del tercio distal del cúbito. Ahí hay un error en la diapositiva, es del cúbito. Y su función, como ya lo mencioné, es pronar el antebrazo. Luego en el siguiente plano, ahí está marcado, en el siguiente plano tenemos al flexor común de los dedos, que es ese amiguito que está aquí, y el flexor largo del pulgar. El flexor común de los dedos tiene su origen en la cara anterior y medial del cúbito, del tercio proximal, y se va a insertar en la cara palmar
de la base de la falange distal de los 4 últimos dedos. Ojo, el flexor común profundo se inserta en la base de la falange distal de los 4 últimos dedos, no en el pulgar. Y ya van a ver que el flexor superficial lo hace en la base de la falange media. De todas maneras ya lo vamos a ver ahorita. Y en conjunto, el flexor común profundo y el flexor común superficial, sus tendones, forman el aparato flexor de los dedos. Y la acción del flexor común profundo de los dedos es evidente y su función principal es flexionar distalmente los dedos. Y el flexor largo del pulgar, por su parte, se origina en la cara anterior del radio, es este amiguito que está señalado ahí, y se va a insertar en la cara palmar de la base de la falange distal del pulgar. Acuérdense que el pulgar tiene 2 falanges, distal y proximal. Y su principal función es la flexión del pulgar. Muy bien. En el siguiente plano, en el tercer plano, recuerden que vamos de profundo a superficial, tenemos al flexor común superficial de los dedos, que se origina, tiene 3 orígenes. Uno es en la epitróclea, por eso también en algunas literaturas lo incluyen como músculo epitroclear, al flexor común superficial de los dedos. Y se va a originar también en la apófisis coronoides, ahí está marcado, fíjense, la epitróclea, la apófisis coronoides del cúbito y en la cara anterior del tercio proximal del radio, por debajo, justo por debajo del cuello del radio. Y de ahí va a insertarse a la cara palmar de la base de la falange media de los 4 últimos dedos. El profundo lo hace en la base de la falange distal y el superficial lo hace en la base de la falange media. De hecho, el flexor superficial, cuando se va a insertar en la falange media, se abre para dejar un espacio, fíjense, ahí abajo se ve, para dejar un espacio para que el tendón del flexor común profundo pase y llegue hasta la base de la falange distal de los 4 últimos dedos. Y la función de este músculo es la flexión proximal de los dedos. Muy bien. Y nos quedan los músculos superficiales del grupo anterior, que son los músculos epitrocleares. Que fíjense, ahí estamos viendo cómo son, en algunas literaturas dicen que son 4 músculos, que son los 4 superficiales, pero en otras incluyen a un quinto músculo, que es el flexor superficial de los dedos, ¿ok? Que ya lo vimos. Y los otros 4 músculos epitrocleares vendrían siendo epitrocleares, recuerden, porque nacen de un tendón común que nace a nivel de la epitróclea del húmero, ¿ok? Por eso se llaman epitrocleares. Y entonces fíjense, tenemos al pronador redondo, al flexor radial del carpo o palmar mayor, al palmar largo o palmar menor y al flexor cubital del carpo o cubital anterior, ¿ok? Muy bien, sacamos esta imagen y entonces vamos a ver cada uno de los músculos. Fíjense, aquí tenemos primero al pronador redondo, que se va a originar de la epitróclea y también de la apófisis coronoides del cúbito, y se va a insertar en la cara lateral de la porción media del radio, así como lo hace Kiko, justamente como lo está haciendo la imagen. Su principal función es pronar el antebrazo, el mismo nombre se los dice. Luego tenemos al flexor radial del carpo o palmar mayor, que se va a originar de la epitróclea y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano, y su principal función es la flexión y abducción de la mano o aproximación, separación de la mano, ¿ok? El palmar largo o palmar menor, que se va a originar de la epitróclea, es un músculo inconstante y se inserta, cuando está presente, se inserta en la aponeurosis palmar y en el ligamento anterior anular del carpo, ¿ok? Y su principal función es flexionar la mano a nivel del carpo, al igual que el flexor radial del carpo, al igual que el palmar mayor, y también tensa la aponeurosis palmar. Y nos queda por último el flexor cubital del carpo o cubital anterior, que se origina en la epitróclea y se inserta en 3 huesos, que son el pisiforme, el gancho del hueso ganchoso y por último en la base del quinto metacarpiano. Y su principal función es la flexión de la mano y la aducción o aproximación de la mano, ¿ok? Y ahí tendríamos los 4 músculos epitrocleares, que recuerden, hay un quinto músculo que se incluye como epitroclear, que es el flexor común superficial de los dedos. Esto se suele preguntar, ¿cuáles son los músculos epitrocleares del antebrazo? Muy importante que lo recuerden. Y se pregunta mucho porque cuando esos tendones se inflaman, se produce la llamada tendinitis del golfista, ¿ok? Que suele preguntarse mucho. Bueno. 1 hour later. Bueno, fíjense, venimos al atlas para ver entonces exactamente cómo se ven los músculos en el antebrazo. Fíjense, lo vamos a ver desde el plano superficial al plano profundo. Voy a sacar esto que es la aponeurosis bicipital, voy a agarrar esto para acá. Y muy bien, fíjense, ahí vamos a ver entonces.
Músculos epitrocleares o músculos del plano superficial del antebrazo. Grupo anterior, fíjense, redondo, pronador redondo, perdón. Luego tenemos al flexor radial del carpo o palmar mayor, que fíjense de dónde va a llegar hasta insertarse en la región del carpo, perdón, en el segundo metacarpiano. Lo sacamos. Tenemos al palmar largo, que se va a insertar en la, fíjense cómo se inserta en la aponeurosis palmar. Lo sacamos. Y por último tenemos al cubital anterior, ¿ok? Y todos se van a originar desde acá, de la llamada epitróclea, en conjunto con este músculo que es el flexor superficial de los dedos. Fíjense, ahí se ve cómo se origina en la epitróclea. El flexor común superficial de los dedos ya pertenece a los músculos del plano profundo del tercer plano, ¿ok? Para verlo, hay que sacar, para ver los demás músculos del plano profundo hay que sacarlo. Fíjense cómo este músculo, cuando se va a insertar, déjenme sacar un momentico los ligamentos afuera, muy bien. Fíjense cómo este músculo, cuando se va a insertar en la base del quinto metacarpiano, perdón, en la base de la falange media de los cuatro últimos dedos, fíjense cómo se abre para permitir que el tendón del músculo flexor común profundo de los dedos pueda llegar hasta la base de la falange distal. ¿Ok? Muy bien, fíjense, entonces sacamos al flexor común superficial y nos queda el flexor en el mismo plano, el flexor común profundo de los dedos, que fíjense cómo su tendón pasa por debajo hasta llegar a la base de la falange distal, y este que está aquí, que es el flexor largo del pulgar, que llega hasta la base de la falange distal del primer dedo. Lo sacamos y nos va a quedar el músculo que se ubica en el primer plano, en el plano más profundo del grupo anterior del antebrazo, que es el pronador cuadrado, ¿ok? Y ahí tendremos todos los músculos del grupo anterior del antebrazo. Bueno, volvemos a las láminas y vamos a ver ahora el grupo posterior, que acuérdense se dividía en dos planos. Un plano profundo donde los músculos están a un mismo nivel, no pasa como en el grupo anterior. Y en ese plano profundo están el separador largo del pulgar, que es ese músculo que está señalado en la imagen, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice, ¿ok? ¿Cuál es el origen y la inserción de estos músculos? Fíjense, el separador largo del pulgar se origina en la cara posterior del cúbito y de ahí se va a insertar, perdón, en la cara posterior del cúbito y del radio, específicamente en su tercio, entre su tercio medio y su tercio proximal, y se va a insertar en la base del primer metacarpiano. Y su función es obvia, separar el pulgar, ¿ok? Luego tenemos el extensor corto del pulgar, pónganle apellido, que se origina en la cara posterior del radio, del tercio medio del radio, y se va a insertar en el dorso de la falange proximal del pulgar. Y su función es extender el pulgar. Luego tenemos el extensor largo del pulgar, que se va a originar en la cara posterior del tercio medio del cúbito. Fíjense que el extensor corto lo hace en la cara posterior del radio y el extensor largo lo hace en la cara posterior del cúbito. Y ahí se va a insertar igualmente en el dorso de la falange distal del pulgar. El extensor corto lo hace en la falange proximal y el extensor largo lo hace en la falange distal. Y su función, extender el pulgar. Y el extensor del índice que nos queda se va a originar en la cara posterior del cúbito y se va a insertar se va a unir al tendón del extensor común de los dedos, a la porción del tendón del extensor común de los dedos que va hacia el dedo índice, ¿ok? Y ahí tendríamos los cuatro músculos del plano profundo. Fíjense que la acción lo dice el mismo nombre, es bastante sencillo esta parte. Los músculos del plano profundo del grupo posterior del antebrazo. Ahora vamos a ver los músculos del plano superficial. Bueno, vamos con el plano superficial del grupo posterior del antebrazo, donde tenemos a cuatro músculos. Tenemos al anconio, que se va a originar bien sea principalmente en lo que es el epicóndilo y se va a insertar en la cara lateral del olecranon, y su principal función es la extensión del antebrazo. Es este músculo que está aquí, ¿ok? Anconio. Muy bien. Luego tenemos al extensor común de los dedos, que se va a originar en el epicóndilo igualmente, y de ahí se va a insertar mediante expansiones extensoras en la falange de los cuatro últimos dedos. Él se va a insertar, ya lo vamos a ver en el atlas, se va a insertar por medio de tres lengüetas en la base de la falange proximal, media y distal de los cuatro últimos dedos, ¿ok? Luego tenemos al extensor propio del meñique o extensor del meñique.
que se va a originar del epicóndilo y se va a insertar en la cara lateral se va a originar del epicóndilo y se va a insertar en la expansión extensora del meñique. O sea, se va a unir a los tendones o al tendón de la expansión extensora del meñique. O sea, ahorita lo vamos a ver mejor con el atlas, pero recuerden que las expansiones extensoras básicamente son los tendones del músculo extensor común de los dedos. Y entonces el extensor propio del meñique, su tendón, se va a unir a esa porción, a esa expansión extensora, ¿ok? Pero no se va a unir a los 4 tendones, sino que se va a unir al tendón que va hacia el meñique, ¿ok? De todas maneras ya lo vamos a ver mejor en el atlas. Y por último nos queda el extensor cubital del carpo o cubital posterior, que se va a originar en el epicóndilo y en la cara y borde posterior del cúbito, en su tercio proximal. Y de ahí se va a insertar en el quinto metacarpiano, en la base del quinto metacarpiano. Y su principal función es extender y aducir la mano, ¿ok? Extender y aducir o aproximar la mano. A few moments later. Muy bien. Volvemos al atlas. Fíjense, cara anterior del antebrazo, le damos vuelta para ver la cara posterior. Y ahí vemos los 4 músculos del plano superficial. Recuerden que vamos de superficial a profundo. Tenemos el anconio, este chiquitico que está aquí, que extiende el antebrazo. Vamos a sacarlo. Lo sacamos. Tenemos este que está aquí, que es el extensor cubital del carpo o cubital posterior, que fíjense que se va a insertar en el quinto metacarpiano. Lo sacamos. El extensor del meñique y el extensor común de los dedos. Fíjense el extensor común de los dedos, como él se va a insertar por medio de 3 lengüetas en la base de la falange. Anteriormente lo había dicho mal. Él se va a insertar por medio de 3 lengüetas en la base de la falange media. ¿Okay? En la base de la falange media y en la base de la falange distal. Anteriormente, corrijo, había dicho que se insertaba en la base de la falange, de las 3 falanges, y es en la base de la falange media y en la base de la falange distal, y lo hace por medio de 3 lengüetas. Eso es lo que se conoce como expansión extensora del extensor común de los dedos o aparato extensor de los dedos. Y fíjense cómo el tendón del extensor del meñique se va a unir a esa expansión extensora para insertarse igualmente en la base de la segunda y la tercera falange, o de la falange media y falange distal, ¿ok? Se unen, por eso que se dice que se añade a la expansión extensora, ¿ok? Muy bien, entonces sacamos esos 2 músculos para quedarnos con los músculos del plano profundo. Y ahí los tenemos, fíjense, tenemos este es el supinador corto, a ver, ahí está, el aductor largo del pulgar o separador largo del pulgar, lo sacamos. Luego tenemos el extensor corto del pulgar que está de este lado, extensor corto del pulgar, lo sacamos. El extensor largo del pulgar y nos queda este amiguito que está aquí, que es el extensor del índice. Y ahí tendríamos los músculos, los 4 músculos del plano profundo del antebrazo. Y fíjense que estos 4 músculos, muy importante, estos 4 músculos o estos 4 tendones de estos músculos profundos van a delimitar esta estructura triangular. A ver si puedo dibujar aquí. A ver, anotar. Muy bien. Esta estructura triangular que ustedes ven aquí, esto, ahí más o menos me salió. Eso se conoce como tabaquera anatómica y suele preguntarse muchísimo. Así que ojo con eso. Eso lo vamos a ver mejor con más detalle cuando veamos reparos anatómicos de miembro superior. Muy bien, y nos queda el grupo lateral, que incluye 4 músculos que vendrían siendo el supinador corto, el extensor radial, el extensor radial largo del carpo o primer radial, el extensor radial corto del carpo o segundo radial y el supinador largo o braquirradial. Muy bien, el supinador corto, que es ese músculo que están viendo en la imagen, se origina del epicóndilo del húmero y luego rodea el radio, lo rodea, para terminar insertándose en su cara anterior, en la cara anterior del radio, ¿ok? Y su principal función, en la cara anterior, cara lateral y cara posterior del tercio proximal del radio, lo estoy diciendo mal, ¿ok? Repito, se origina en el epicóndilo y se inserta en el tercio proximal del radio, principalmente en su cara lateral, en su cara posterior y en su cara anterior, prácticamente se inserta en sus 3 caras.
Y su principal función es, su mismo nombre lo dice, supina el brazo, ¿ok? Luego tenemos el extensor radial del carpo, que se origina en el tercio distal de la cresta supracondilia lateral, ¿ok? Repito, se origina en el tercio distal de la cresta supracondilia lateral del húmero y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Y su principal función es extender y abducir o separar la mano, ¿ok? Luego tenemos el extensor radial corto del carpo, ¿ok? A ver si sale. Uy, no, se me repitió la imagen. Bueno, no importa. El extensor radial corto del carpo, el extensor radial corto o segundo radial, se origina en el epicóndilo y en el ligamento lateral externo del codo y se va a insertar en la base del tercer metacarpiano. Ojo con esto. El primer radial se inserta en la base del segundo metacarpiano y el segundo radial lo hace en la base del tercero. Ojo con eso, que también suele preguntarse dónde se insertan los músculos primer y segundo radial. Y la función del extensor radial corto del carpo es la misma función que la del primer radial. Los dos radiales, el primer y segundo radial, tienen la misma función, que es extender y separar la mano. Y por último nos queda el braquirradial o supinador largo, que se origina en el borde lateral del húmero, justamente por debajo del canal de torsión. Ojo con eso, que también suele preguntarse. De antebrazo se preguntan muchas cosas, porque es muy vasto, tiene mucho contenido. Y bueno, de ahí el supinador largo se va a insertar en la apófisis estiloides del radio. Por eso que se le llama también braquirradial, porque se origina en la región del brazo y termina insertándose en el radio. Por eso braquiorradial, ¿ok? Y se inserta, y su principal función es flexionar el antebrazo sobre el brazo, ¿ok? Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Muy bien, estamos en la cara lateral del antebrazo derecho, y vamos a ver entonces los 4 músculos del grupo lateral. Fíjense, aquí tenemos el braquirradial, que se origina, fíjense, allá arriba en el borde lateral del húmero, por debajo del canal de torsión, y se inserta en la apófisis estiloides del radio, ¿ok? Lo sacamos, vemos ahora el extensor radial del carpo o primer radial, que recuerden, el primer radial se inserta en la base del segundo metacarpiano, aquí abajito, ¿ok? Y uy, no, aquí no era. Y voy a sacar el primer radial y voy a marcarles el segundo radial, que fíjense, se va a insertar en la base del tercer metacarpiano, ¿ok? El primero en la base del segundo y el segundo en la base del tercero. Y nos queda este músculo, que es el supinador corto, que voy a sacar esto aquí, voy a sacar un momentico estos músculos. Hay que sacar los músculos del plano superficial del grupo posterior del antebrazo, y van a ver que el supinador corto se va a originar en el epicóndilo del húmero y también en la cara posterior. Tiene un origen en lo que es el olecranon del cúbito. No lo dije anteriormente en las láminas, pero se origina también en el olecranon del cúbito. Y fíjense cómo rodea todo el radio para insertarse tanto en su cara anterior como en su cara lateral y en su cara posterior del tercio proximal del radio, ¿ok? Entonces, cuando se contrae, realiza la supinación del antebrazo, ¿ok? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el video de anatomía del antebrazo, de músculos del antebrazo. Creo que salió bastante redondo, se entiende. Recuerden que esto es cuestión de repaso. Y bueno, de utilizar mucho imágenes. Por eso utilicé el Atlas, para que vean exactamente cómo están distribuidos los músculos en el antebrazo. Y bueno, espero les haya gustado el video, les haya servido y me hayan entendido. Si fue así, no olviden por favorcito darle like y compartir al video para que llegue a más personas en el canal y en la plataforma. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y darle click a la campanita para que estén atentos a nuevos videos de anatomía que estaremos subiendo. Nos falta músculos de la mano. Y los invito a visitar nuestras redes sociales en TikTok, donde estamos creciendo mucho, y en Instagram y nuestra página de Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.